Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras congregaciones fraternas a este servicio dominical en este segundo domingo del mes de julio. Que la alabanza, la palabra de Dios, que la enseñanza para los niños sea en cada uno de nuestros hogares, fortaleciendo en todo sentido los valores del reino de Dios. Y a continuación empezaremos con el espacio especialmente diseñado para los niños y las niñas. Así que les invitamos para que juntemos ahí en casa, convoquemos a los niños, a las niñas, para que juntos podamos ser instruidos en la palabra de Dios por este espacio especialmente preparado por la Academia Bíblica con mucho cariño para ellos y ellas. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bienvenidos mis niños y mis niñas. Hoy comenzamos la serie que se llama Versículos de la A a la U. Vamos a ver versículos que comienzan con todas las vocales y también vamos a aprender historias y vamos también a reflexionar acerca de cómo podemos hacer cosas que le agradan a Dios. El versículo de hoy que comienza con A dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 136, 1. En el versículo anterior vemos que Dios puede ser misericordioso, pero también que Dios es bueno. Aprendamos ahora qué será ser bueno. A ver, mis chicos y chicas, respondan, ¿qué es ser bueno? Pensemos. Ser bueno es respetar y preocuparse por los demás, tal vez por nuestro hermanito bebé o tal vez por alguien como nuestro abuelito o nuestra abuelita. Es también hacer el bien de forma amable y generosa. Es acompañar una acción con palabras lindas y siendo generoso, no solamente con nuestras cosas, sino también con nuestro tiempo. Por ejemplo, existen personas que se dedican a compartir no solamente cosas materiales, sino también su tiempo o tal vez escuchar al resto. En la Biblia existe una historia de bondad basada en dos mujeres, Ruth y Noemí. Aprendámosla. Ella se llama Noemí. Ella tuvo que mudarse del sitio donde ella originalmente vivía. Se llamaba Israel, pero fue a otro lugar, porque en el sitio donde ella vivía no había comida. Fue con su esposo y con sus dos hijos. Con el tiempo, sus dos hijos se casaron con personas de ese lugar. Con el tiempo, Noemí se quedó sola, porque toda su familia murió. Habló con sus nueras y les dijo que ella había decidido regresar a su casa y les dijo que se podían quedar ellas en ese lugar. Fue en ese momento que Ruth hizo una decisión muy importante. Era el acompañar a su suegra y estar con ella y apoyarla en todo momento. Así que emprendieron viaje hacia Israel. En ese momento, Ruth demostró tener un corazón muy bondadoso. Para que recuerdes un poquito más la historia de hoy, tienes tu hoja de trabajo. Por favor, realiza sus actividades. Que tengas una linda semana. En la Biblia voy a encontrar el camino que
No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Me siento tan contento de estar esta mañana frente a ustedes para hablar de la palabra de Dios. Me da alegría saber que Dios está bendiciendo sus vidas y que el Señor acampa alrededor de cada uno de sus casas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido descontentos en nuestra iglesia a la que asistimos? ¿Cuántas veces en medio de una congregación cristiana existen diferencias entre los hermanos que asisten a alabar al Señor, a honrarlo,
agradecerle. Mire, en todas las iglesias del mundo, en todas ellas hay dificultades y hay problemas. Y por eso el tema de esta mañana se trata de la cura del descontento en la iglesia. Cada iglesia es un conjunto de seres humanos redimidos y perdonados por Dios. Y debemos decir aleluya, que ustedes y yo, seres imperfectos, equivocados, hayamos sido perdonados y redimidos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchos o muchas personas se quejan de las iglesias en el sentido de que existen personas negativas en la misma. Sí, esa es la realidad, hermanos. Estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de crecimiento cristiano y en verdad, en las iglesias de Cristo, hermanas, existen personas quejosas, existen personas negativas, existen aún personas ingratas que nada dicen de lo que dice la Escritura de ser las nuevas criaturas en Cristo Jesús. El descontento en las iglesias, queridos hermanos, es una de las causas más profundas de la división de las mismas. Y esto no es de ahora, ojo, esto viene arrastrándose a través de los siglos y de los tiempos. Por ejemplo, si usted toma en su Biblia Hechos capítulo 6, versículo 1, al leer, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Que estaban quejándose. Por eso tuvieron que elegir entre los hermanos de esa congregación a los diáconos para servir y atender a las mesas, atender a las viudas que posiblemente estaban siendo olvidadas, y producía una queja en medio de los hermanos de la congregación. En Filipos, el descontento surgió como resultado de una disputa entre dos hermanas, por poner el ejemplo, Evodia y Sintique, que no se podían reconciliar. Y Pablo estaba preocupado de aquello. Estaba afectando a la buena relación y a la buena marcha de la iglesia, de la congregación. Estaba afectando el espíritu de coinonía en medio de los hermanos que están alabando al Señor. Y es una verdad y es una realidad. Hoy en día siguen habiendo esos problemas y esas dificultades, en donde hermanas en Cristo, hermanos en Cristo, que dicen amar a Dios, que saben del perdón, que saben de la reconciliación, entre ellos muchas veces por causas justificadas o no justificadas, muchas veces no pueden reconciliarse a pesar de ser hijos del Dios viviente. En el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Dios pasó 40 años quejándose en el desierto. Eso está en Números 11, quejándose en el desierto, diciendo que cuando estábamos en Egipto teníamos buena comida, teníamos agua, teníamos comodidades, y ahora estamos en el desierto y solo nos estamos alimentando del maná, no comemos un pescado, etcétera, etcétera. Y a Dios le molestó. Las quejas de ellos le molestaron a Dios. Nuestras quejas hacen airar a Dios, porque refleja la falta de agradecimiento, refleja corazones que están atravesando una sequedad espiritual. Israel endureció el corazón
Israel perdió el deseo de estar con Dios. Israel se apartó del Señor. Y en las iglesias actualmente hay muchos hermanos que asisten a la congregación físicamente, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está apartado de Dios. ¿Cuál es el origen de nuestro descontento? Toda iglesia sana, hermanos en Cristo, debe desterrar el descontento entre sus miembros, porque, óigame, el descontento deshonra a Dios. El ser quejosos deshonra a Dios. El no ser agradecidos deshonra a Dios. El tener litigios, contiendas entre los hermanos deshonra a Dios. Y todo esfuerzo nuestro de agradar a Dios puede ser inútil cuando no hay perdón, cuando no hay sensibilidad, cuando no hay apertura a escuchar, cuando nos dejamos llevar de la ira, cuando nos dejamos llevar del enojo. Estamos deshonrando a Dios. Y la iglesia que está en pecado no puede ser bendecida. La iglesia que vive así no puede recibir bendición de lo alto. ¿Y quiénes son la iglesia? Ustedes y yo somos la iglesia del Dios viviente. Ustedes y yo debemos ser una iglesia que agrade a Dios, una iglesia que camina, una iglesia que va visitando de casa en casa. La iglesia extendida de nuestro Señor Jesucristo para contagiar al mundo con la luz del Evangelio y con la sal de la palabra de Dios. La verdad, mis queridos hermanos, esta mañana, donde quiera que vayamos, a cualquier iglesia que vayamos, siempre encontraremos quejas, siempre encontraremos problemas. Así que si usted se cree muy espiritual esta mañana y dice estoy cansado de mi iglesia porque ahí hay gente con problemas, hay gente negativa, etcétera, me voy a ir a otra iglesia, voy a buscar nuevos campos, voy a buscar nuevos pastos, me voy. Pues allá donde usted quiera irse, también va a encontrar gente negativa. También va a encontrar gente que tiene dolor, gente que tiene temores, gente que tiene ansiedades, gente que tiene opresiones. Porque a la final, mis queridos hermanos, así como se quejaba Evodia y Sintique, la mayoría de las quejas se producen por nuestra propia carnalidad. Hay muchos temas que hablan de eso, del cristiano espiritual, del cristiano carnal. Yo solamente lo voy a resumir esta mañana. El cristiano, nuestra carnalidad, es aquella área de nuestra vida que no ha sido entregado a Cristo Jesús. Es aquella área de nuestra vida que está en manos del adversario. Es aquella área de nuestra vida que está haciéndonos daño. Es aquella área de nuestra vida que no podemos ser sanados por el poder o no permitimos que el Espíritu Santo de Dios la sane, la redima y la ponga blanca delante de nuestro Santo Padre. ¿Sabe? Por lo general, nuestras quejas tienen que ver con nuestra realidad interior. Nuestras quejas, dije, reflejan nuestro antes, nuestro durante y nuestro después espiritualmente. Reflejan nuestra vida, reflejan nuestra concepción, reflejan nuestra infancia, reflejan cómo nos amaron nuestros padres, reflejan lo duro que vivimos en nuestra juventud, reflejan los problemas que tuvimos,
Y quizás se inundó nuestra alma de temor, de ansiedad, de opresiones, de depresiones. Y nuestra vida necesita una sanidad espiritual. Ustedes y yo necesitamos sanar las heridas desde el vientre de mamá. Hay que sanar esas heridas, porque estas son las causas del descontento y de proyectar hacia otros nuestras inseguridades. ¿Cuántas personas han sido maltratadas en su niñez? Y cuando ya son adultas, proyectan ese maltrato en sus relaciones con otros hermanos de la propia congregación. ¿Cuántas personas han sido abandonadas desde niñas? Se han quedado sin padre y sin madre. Y luego, cuando crecen, no pueden amar. Tienen dolor, tienen amargura, tienen envidia, tienen tristeza. Y eso lo proyectan en medio de la congregación. Esta mañana, hermanos, este mensaje puede ser muy duro para ustedes y para mí. Pero quiero que recuerde, iglesia invisible de Cristo, recuerde que Dios nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas operan para bien para los que han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas deben operar para bien en nuestras vidas, porque ustedes y yo no sé por qué fuimos llamados de un día por el amor de Cristo Jesús en su propósito de amor, por su gracia, por su bendición, por su voluntad. Pero muchos de nosotros, con la forma de llevar nuestra vida, demostramos todo lo contrario de lo que Dios nos ha prometido, que todas las cosas son para su bien y para el mío. ¿Cómo tenemos que curar este descontento? ¿Cómo curar esas almas heridas? ¿Cómo curarlos entre hermanos queridos? Entre una iglesia que debe ser unida, una iglesia bendecida de saber que Jesucristo nuestro Señor dio la vida en el madero para darnos un camino de verdad, un camino de vida eterna, que cambió nuestras vidas de lo que éramos negro, a hacer nuestra vida un blanco color de alegría, de esperanza. ¿Cómo curar ese descontento? Hay muchísimos pasajes en la Biblia que hablan sobre las quejas del pueblo de Dios. Pero uno de los pasajes más bonitos es el pasaje que está en Filipenses capítulo 4, en la cual Pablo lo escribió con gozo y nos permite comprender que la insatisfacción interior con la cual decidimos vivir es lo que conduce a la queja. Y que ese espíritu de queja le hizo a Dios jurar que el pueblo judío no ingresaría a la tierra prometida. Por eso Dios se enojó con el pueblo de Israel y no les permitió ingresar a la tierra prometida. James MacDonald en su libro dice: los que escojan a la queja como estilo de vida pasarán toda su vida en el desierto espiritual que nos aleja de Dios y nos coloca en medio de ese desierto. ¿Usted quiere vivir en el desierto? Yo deseo vivir en el desierto,
Entonces, sigamos siendo quejosos, quejándonos de todas las situaciones. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué a otros no les sucede lo que a mí me sucede? ¿Por qué el hermano tiene esto? ¿Por qué el otro hermano tiene aquello y yo no tengo? ¿Por qué, Señor? Estamos viviendo en un desierto espiritual. Vamos a ser impedidos de entrar a la gloria eterna de Dios. Vamos a ser impedidos, igual que el pueblo de Israel, de ingresar a la tierra prometida, de tomar el camino de la verdad y de la vida, para ir a la presencia del Señor cuando Él nos llame. Piense, hermanos, las quejas nada son y para nada sirven. Veamos qué nos enseña Filipenses. Busque usted Filipenses capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El Señor nos está enseñando, para no estar quejosos, que nos amemos entrañablemente. Aquí habla el corazón pastoral de Pablo para sus ovejas, por sus ovejas. Qué triste debe ser para el pastor tener ovejas resentidas. Qué triste debe ser para una iglesia ver que el alimento espiritual de todos los domingos, de todos los días, ha sido en vano. Porque no han comprendido la real acción de Cristo al morir en la cruz. Porque no han entendido qué es ser nueva criatura. Y están disgustados, están peleando, están lacerándose, están atacándose, están con celos, con contiendas, con envidias. Y el Señor nos enseña y dice: ame de manera entrañable con todo su corazón. Ame a su esposa, ame a sus hijos en casa. En la congregación, amémonos. En la congregación, soportámonos. En la congregación, perdónense unos a otros, porque esta es la iglesia de los unos y de los otros. Mire el versículo 2. Dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estad firmes en el Señor. Solo en Él tenemos sustento. Solo en Él las arenas movedizas van a desaparecer y podremos pararnos firmes en la roca, que es Cristo Jesús. Seamos de un sentir pacificador, como dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a las personas que están en disgusto, en enojo, en ira. Tenemos que ayudarnos los unos y los otros, ser pacificadores. En este ejemplo de Filipenses buscaban la paz entre Evodia y Sintique, esas dos mujeres que no podían reconciliarse y sin embargo alababan a Cristo, amaban a Cristo. Iglesia, nosotros, para curar el descontento en la iglesia, parémonos en la brecha del que sufre, parémonos en la brecha del equivocado, para ayudarnos siempre los unos a los otros. El versículo 4 dice:
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vivamos como iglesia de Cristo el gozo del Señor. Cuando el creyente no se goza en medio de las tribulaciones, sencillamente no está actuando en la voluntad de Dios, pues Dios tiene todo el control. A pesar de que nos causa dolor, el cristiano tiene a Cristo en su corazón. Gocémonos en el Señor. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial, llamados para triunfar. Somos el pueblo de Dios. A gozarnos en medio de la prueba, porque la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque Jesucristo es la esperanza de ustedes y de mí. Palabra del Señor. ¿Cómo curar el descontento? Confiemos en Dios. El versículo 6 de Filipenses dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Aleluya. Confiemos en Dios. No seamos afanosos. El afanoso camina en varias direcciones y en direcciones diferentes. Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra verdad, es nuestra vida. Acompañe ese camino con oración. Acompañe siempre con acción de gracias, al sea por un pancito pequeño. Dele gracias a Dios en medio de la prueba por algo. Señor, tú tienes control, gracias por todo. La súplica, pedirle a Dios con amor, son las armas que nos acompañan en nuestras luchas. Y no estamos solos. Cristo Jesús, recuerde, Cristo Jesús está peleando su batalla y mi batalla. Usted quizá me está escuchando y nunca ha conocido de Cristo. Quizás usted está desesperado, desesperada. Quizás usted quiere ya suicidarse porque la vida no le ha sonreído. Le invito a que conozca a Cristo Jesús, pues Él es el único camino, la única verdad y la única vida. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un versículo monumental, un versículo inmenso. Significa que la paz de Dios nos va a permitir tener una vida correcta delante de Dios. Y la paz de Dios en nuestras vidas se refleja por la armonía con la que vivimos. Se refleja por estar firmes en el Señor. Se refleja porque nos regocijamos en el Señor, viviendo en oración y siendo agradecidos. Usted tiene cama, usted tiene techo, usted tiene inteligencia, usted tiene trabajo, tiene esposa, tiene hijos, tiene nietos. Regocíjese en Dios y sea agradecido. Esa es la cura contra el descontento en medio de la congregación. Cambie su manera de pensar. Medite en su actitud frente a los demás. El contentamiento viene de estar en la plenitud de gozo en el Señor. Mire lo que dice el versículo 8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, pensemos cambiando la actitud en nuestra congregación. Pensemos en las cosas honestas, pensemos en el amor, pensemos en las cosas justas, pensemos en la relación que tenemos entre hermanos y en la relación que tenemos con Cristo Jesús. Cambie, sea la nueva criatura del Evangelio, cambie. El contentamiento viene de estar en la plenitud de gozo en el Señor. Solo necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Deje la historia pasada y entréguele al Señor su historia pasada. Su historia de rechazo, si usted fue rechazado, si lo odiaron, si tiene amargura, entréguele a Cristo Jesús. Entregue su vida, cure el descontento entre los miembros de la congregación, apoye al crecimiento, seamos sal y luz, un testimonio de vida para el mundo, para su casa, para su barrio, para usted mismo. Sal y luz delante de Dios. Mire, voy a buscar la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Le pido que me acompañe en la lectura. Santiago, capítulo 1. Y voy concluyendo mi mensaje. Escuche lo que voy a decir. Un cristiano quejumbroso, hermanos, un cristiano quejumbroso es una contradicción a la palabra de Dios. Un cristiano quejoso en casa, una mujer cristiana quejosa en casa, es una contradicción a la palabra de Dios. Porque el Señor dice que nos regocijemos en el Salvador del mundo y que estemos con el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Santiago 1, versículos 2 al 4, la palabra del Señor dice así: hermanos míos en el mundo, en el Ecuador, en Quito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os aliéis en diversas pruebas, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Que esa palabra se internice en mi vida y en sus vidas. Edifiquémonos, acabemos con el descontento en medio de la congregación, porque una iglesia en pecado no puede ni debe ser bendecida por el Salvador del mundo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Gracias al pastor Marco de la Torre por la palabra de Dios en este domingo. Queridos hermanos, asimismo agradecerles a cada uno de ustedes por su generosidad, gracias a la cual podemos seguir apoyando a tantas familias necesitadas de la congregación que están atravesando diversas dificultades y pruebas. A continuación se mostrará en la pantalla los datos de la cuenta bancaria de la iglesia y recordemos que Dios ama al que da y comparte con alegría. Queridos hermanos, invitarles los días miércoles desde las 6:30 de la tarde vía Facebook y vía Zoom al estudio bíblico que refuerza, fortalece y profundiza justamente lo que se enseña a través de la predicación los días domingos. Los días sábados
Les invitamos a los chicos adolescentes a su reunión a las 4 de la tarde, todos los días sábados, y los chicos universitarios invitados a su reunión igualmente virtual a las 6 de la tarde. Queridos hermanos, sigamos orando unos por otros y que Dios nos bendiga en esta nueva semana. Nos vemos pronto.